Muy buenos días, amada iglesia de Cristo Jesús. Muy buenos días a todos mis hermanos de la Iglesia Cristiana en Maná, de todos mis hermanos que están en Estados Unidos, en San Luis Potosí, en Oaxaca, en la Sierra de Puebla, allá en Tlapacholoya. Muy buenos días a todos mis hermanos. Tengo mucho el gusto otra vez de estar con ustedes. En verdad que les extrañamos mucho. Extrañamos mucho alabar y adorar a Dios todos juntos en armonía, ¿verdad? Pero lo podemos hacer en casa, con nuestro corazón, con nuestra mente, ¿verdad? Pero antes de empezar con una alabanza, quiero leerles un versículo que es Cantar de Cantares, capítulo 1, versículo 4. Dice así: Llévame contigo, ven, corramos. El rey me ha traído a su alcoba. Cuánto nos alegramos por ti, oh rey. Elogiamos tu amor aún más que el vino. El Señor nos invita a su alcoba. Cada vez estamos más conscientes del gran amor de Dios, de ese amor perfecto, divino, de ese amor que tiene Dios para todos nosotros. Esta analogía nos enseña o nos permite percibir el amor de Dios por nosotros y nos quiere enamorar, para que de la misma manera nos deleitemos en Él. Es decir, en esta analogía, el rey ama a su novia, así como nuestro rey ama a su iglesia. Y nos ama tanto que Él quiere que nos deleitemos en Él. Así que vamos a hacerlo, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a postrar nuestro corazón ante nuestro Señor. Vamos a reconocer lo que es Dios en nuestras vidas. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Gracias Dios por cautivarnos, por cautivar nuestro corazón con tu amor, Padre, porque finalmente nuestra mente en todo nuestro ser ha entendido que tú eres el camino a la verdad y la vida, Señor. Hemos entendido que solamente tú eres el único Dios todopoderoso y es el único que nos puede levantar, Dios, cuando nosotros sufrimos, Padre. Muchas gracias, Señor, por fijarte en nosotros, por tantas bendiciones, Señor, por todos tus cuidados, Padre. Muchísimas gracias, Dios. Ahora abre nuestros corazones, Dios, para que tu palabra penetre hasta el fondo de nuestros huesos, Señor. Que se haga carne, que nuestra mente se llene de ti, Dios. Muchísimas gracias, Padre, por todos mis hermanos y hermanas que escucharán este mensaje, Dios. Todos nos regocijaremos, Padre, en ti, Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, pues bienvenidos. Hoy es 19 de julio del 2020. Pues muy bien, vamos a empezar. Espero que tengan su Biblia, su cuaderno, como siempre. Bien, hace 8 días vimos que debemos de adquirir, de desarrollar, de tener templanza, control propio en todas nuestras áreas de la vida. En nuestra economía, es decir, no solamente en el carácter, sino en nuestra economía, en nuestras actitudes, en esa flojera que a veces nos da, ¿verdad? A lo mejor en esas mentiras. Tal vez todavía nos falta control propio, dominio propio, tal vez en el pecado, en el alcohol, en las drogas. Tal vez queremos imponer nuestra autoridad a la fuerza en nuestro hogar, ¿verdad? Tal vez en nuestra ira, en nuestros impulsos. Tenemos que empezar a controlar todas las áreas de nuestra vida. Pero para poderlo lograr, necesitamos empezar a gozarnos en las otras cualidades del fruto del Espíritu Santo. Es decir, mientras que no haya paz en nuestro corazón, mientras que no esté plenamente el amor de Dios en nuestro corazón, para que haya paz, para que haya paciencia, bondad, gozo, difícilmente vamos a poder tener dominio propio. Bien, el día de hoy va a ser una plática un tanto fuerte, porque Dios quiere que entendamos de una vez por todas quién es Él para nuestras vidas. Vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 8. La palabra de Dios dice así: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Seamos hijos o no hijos de Dios,
Todos vivimos estos tiempos diferentes que nos acaba de nombrar, de recordar nuestro Señor a través de su palabra. Así es. Seamos hijos o no hijos de Dios, hay un tiempo para todo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué caso tiene que seamos hijos de Dios si vamos a vivir los mismos eventos que todas las personas? Qué interesante, ¿verdad? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué caso tiene que seamos hijos de Dios si vivimos los mismos eventos? Estamos viviendo todos la pandemia. Seamos hijos o no hijos de Dios. ¿A alguien de ustedes les dijo que en Cristo no se sufre? ¿A alguien de ustedes les dijeron que en Cristo no hay problemas? A ver, vamos a ver un poquito de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Si a ti te dijeron que en Cristo Jesús no hay problemas, que no hay sufrimiento, está mal la doctrina, se equivocaron. En estos capítulos de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, ahí tenemos, Dios describe 7 diferentes tipos de iglesias que hay hoy en la actualidad. Siempre han existido 7 tipos diferentes de iglesias. Y lo podemos personalizar. Hay 7 diferentes tipos de personas. Y se dice que estos 7 diferentes tipos de iglesias o de personas hay en toda iglesia. Bien, entonces, hoy voy a describir un tanto rápida estos 7 diferentes tipos de iglesias que hay, o 7 diferentes tipos de personas, o de hermanos. Si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 2 y 3, empieza con la iglesia, con el mensaje que le da Dios a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la iglesia religiosa. Es aquella que obra en sus fuerzas. Es aquella iglesia que tiene ceremonias religiosas, rutinarias. Por ejemplo, oran bajo un mismo sistema. Por ejemplo, el rosario. Después vemos el mensaje a la iglesia de Esmirna. La iglesia Esmirna es la iglesia infiel. Es decir, es aquella iglesia que no tiene ninguna relación con Dios, a pesar de que conocen algo de Él. Tal vez conozcan la palabra, pero sin embargo no viven nada de la palabra. Después vemos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo vive en la carne. Es decir, son personas que no viven en el espíritu. Tal vez estudian la palabra de Dios, tal vez asisten a la iglesia, pero siguen viviendo en los deseos de su carne. Después sigue el mensaje a la iglesia de Tiatira. Yo creo que estas características que nosotros podemos leer en la iglesia de Tiatira nos está de alguna manera visualizando a la iglesia católica. Luego vemos el mensaje a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es una iglesia sin espíritu, sin el mover del Espíritu Santo.
Es la iglesia muerta porque no han nacido de nuevo. Conocen la palabra de Dios, pero no han nacido de nuevo. Después viene el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel. Fiel a Dios, fiel a los principios de Dios. Es la iglesia que vive en el Espíritu. Y finalmente viene el mensaje a la iglesia Laodicea, que es la iglesia tibia. Son las personas que no se comprometen con Dios. Son aquellas iglesias que les gusta solamente recibir bendiciones, pero no les gusta comprometerse, vivir para Dios. Tarea. En esta semana prácticamente hubo una tarea personal, ¿verdad? Para poder llegar a ese dominio propio. Hoy sí va a haber tarea. Esta visión o esta identidad de los diferentes tipos de iglesias es la que Dios me hizo percibir a mí. Entonces la tarea consiste en leer Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 e identificar los diferentes tipos de iglesias y en cuál estás tú. ¿Sí? O sea, puede ser que yo haya percibido a lo mejor un poquito mal, puede ser. Entonces me gustaría saber tu punto de vista, la percepción que te está dando Dios a ti. Entonces, la tarea consiste en leer los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, identificar las características de los 7 diferentes tipos de iglesias y tú, ¿cuál eres? No en cuál estás, sino ¿cuál eres tú? ¿Con cuál te identificas tú? Sin embargo, voy a leer ahorita Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Aquí es donde podemos empezar a ver la diferencia de ser hijos de Dios y no serlo, pero que vivimos los mismos eventos. ¿Qué diferencias hay? Vamos a leer Apocalipsis 3, del 10 al 13. Dice así: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores. Si Dios dice que aquí el mensaje es a la iglesia Filadelfia, a la iglesia fiel. Y sin embargo, a los que pertenecemos a esa iglesia fiel, nos dice a todos los que salgan vencedores. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? Necesitamos salir vencedores del sufrimiento, por ejemplo, de los eventos que estamos viviendo y que nos mantenemos firmes, que perseveramos. Dice así: a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Es decir, los hijos de Dios gozamos de su protección aún en la adversidad. Voy a dar un ejemplo para darme a entender un poquito más. Hace rato, mientras que revisaba este mensaje, Dios me hizo recordar, hace aproximadamente 10, 11 años, íbamos hacia Toluca, mi esposa y un servidor íbamos
en mi carro hacia Toluca, íbamos con la familia, a una fiesta con la familia, pero mi hija Gisela, con aquel entonces era todavía su novio, Luis, iban en su carro de Luis, iban adelantados. Iban adelantados aproximadamente 15, 20 minutos. La cuestión es que cuando nosotros íbamos empezando la carretera hacia Toluca, ellos ya la iban terminando. Y mi esposa hizo una oración muy hermosa hacia Dios, pidiéndole su protección hacia nosotros y hacia nuestra hija con Luis. Terminando mi esposa su oración, recibe una llamada por celular y recibe la noticia de que Luis y mi hija Gisela acaban de chocar. Acaban de chocar en la última curva antes de llegar a Toluca. Entonces, en ese momento, en ese rato en que nosotros llegamos al lugar del evento, del choque, pues obviamente íbamos preocupados, íbamos temerosos de lo que había pasado, porque nos habían dicho que el choque había estado fuerte. Llegamos al lugar y pues sí, nuestra hija estaba nerviosa, Luis estaba negociando ahí el choque, ¿verdad? Y pues sí, en la parte de atrás del carro estaba chocado. Y en ese momento en que llegábamos al lugar, hubo confusión en nosotros. ¿Por qué? Mi esposa le acababa de pedir protección a Dios sobre nuestras vidas. Y enseguida entra la llamada del choque. Entonces hubo protección en el sentido de que, Señor, ¿qué pasó? Te estamos pidiendo protección y acaba de chocar nuestra hija. O sea, hubo confusión realmente. Entonces, cuando llegamos al lugar del evento y que nos platicaron cómo fue el choque, verdaderamente Dios los salvó de la muerte. O sea, realmente percibimos la protección de Dios en sus vidas. ¿Sí? Es decir, Gisela y Luis vivieron un evento fuerte en ese momento, sin embargo, también gozaron la protección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tenía ni un solo rasguño a ellos. Fue algo hermoso ver el poder, el obrar de Dios en ese momento. Entonces, de alguna manera, Dios no nos saca del mundo. Estamos en el mundo. El sol nace para todos, tanto para hijos de Dios como para todos los demás. El viento está para todos. La creación de Dios está para todos. Entonces, por ese motivo, nosotros también vivimos y sufrimos los eventos que hay en el mundo. Pero sin embargo, nosotros tenemos la protección de Dios en nuestras vidas. Dios le va a dar la oportunidad a todas las iglesias de ser salvos. Aún a la iglesia que está muerta por no vivir en el Espíritu Santo, que vive en la carne, a pesar de la iglesia que es religiosa, a pesar de lo que sea, Dios le va a dar la salvación, les va a dar la oportunidad a todos de ser salvos. Pero la protección de Dios, solamente sus hijos. Vamos a ver Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 14 y 15. Aquí empiezan las diferencias entre un hijo de Dios y un no hijo. Dice así. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada.
Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, siempre sabemos que nos dará lo que le pedimos. Amén. En ese momento le pedimos protección y Dios protegió a nuestra hija y a nuestro yerno. Así que, pues desgraciadamente se está desatando lo que tiene que suceder, lo que Dios ha previsto, lo que Dios sabe que tiene que suceder por la maldad del hombre, no porque Él quiera. La maldad del hombre está creciendo. Aquí en México hay mucha maldad. Ya tiene muchos años que esperamos un terremoto. No fue el pasado de 7 grados, no. Un terremoto muy fuerte, en donde México puede ser devastado. O sea, todos lo sabemos. Los científicos lo saben. Nadie sabe cuándo va a suceder. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 100 años. Pero nadie sabe, pero de que va a venir, va a venir. Y nosotros lo vamos a vivir, los que estemos aquí. ¿Verdad? Entonces, fíjense que hemos dicho que la casa de la izquierda y la casa de la derecha posiblemente se caerán, pero la nuestra no se va a caer. Es posible que Dios nos conceda esto, que nuestra casa no se caiga. Pero también es posible que sí se caiga. Pero aquí es donde entra la palabra de Dios. Pero gozaremos de su protección sobre nuestras vidas. No quiero decir que pasará a la izquierda y a la derecha de nuestras casas, pero en nuestra casa seguiremos en Cristo Jesús. ¿Cuántos hermanos, ya van varios hermanos, que se han enfermado de COVID, ¿verdad? Pero finalmente han gozado de la protección de Dios. Estamos viviendo todos los eventos, pero también gozamos de la protección de Dios. Así que no hay que caer en confusión. Ay, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa aquello? Estamos en el mundo. Es decir, hermano, hermana, si tú estás viviendo, si tú eres parte de la iglesia Filadelfia, no te va a eximir Dios de los eventos, pero sí te va a dar su protección. Vamos a Mateo 7. Versículos 21 al 27. Aquí vamos a ver otras diferencias, voy a decirlo así, otros beneficios por ser hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios por buscar los beneficios. Somos hijos de Dios porque Dios así lo ha querido, porque Él nos amó primero. Sin embargo, estamos visualizando los beneficios. Bien, Mateo 7, 21 al 27 dice así: No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes, que violan las leyes de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Si tú, hermano, si tu hermana, vives los principios de Dios, si tú vives las enseñanzas de Dios, entonces tú eres una persona sabia. ¿Por qué? Porque sabes lo que estás haciendo. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Los hijos de Dios construimos nuestra casa, este templo, sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación
y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, no nos vendremos abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Pero si el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Es decir, a los hijos de Dios, Dios nos da la capacidad de levantarnos. Dios es el que nos levanta. ¿Y por qué nos levanta? Pues porque nuestros cimientos es la roca sólida que se llama Jesucristo. Entonces, aunque vivamos los mismos eventos trágicos que hay en el mundo, nosotros tenemos la capacidad, Dios nos da la capacidad para levantarnos y seguir adelante. ¿Por qué? Porque perseveramos en nuestra fe, en la fe que nos ha dado Dios. Cuando se muere un ser querido, no hay palabras, no hay palabra humana, no hay palabra del hombre que consuele. Cuando una persona pierde a un ser querido, es devastador, es dolor, es sufrimiento. Y en esos momentos, y te lo digo porque nosotros lo hemos vivido también. Hace poco se nos fue un hermano muy querido, hermano de mi esposa, y es devastador. Es devastador ver a la familia, nuestro corazón está devastado, está llorando la pérdida de un ser querido aquí en la tierra. Pero Dios, si nos aferramos, si recordamos lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, entonces Dios nos empieza a levantar. A las personas que no conocen a Dios, puede ser que caigan en una depresión muy fuerte. Y quizá esa depresión y esa ansiedad nacida de esa experiencia amarga, negativa, dolorosa, puede ser que se les haga carne y tal vez que vivan ya su vida con esa depresión, por no haber aguantado, por no haber soportado, por no tener la capacidad de levantarse y seguir adelante. Pero tú, yo, nosotros, que conocemos a Cristo Jesús y que sabemos perfectamente la capacidad y de lo que ha hecho en nuestras vidas, solamente Cristo Jesús tiene palabra para levantarnos en ese momento. Esa es otra hermosa diferencia entre los que somos hijos de Dios y de los que no lo son. Dios en su sabiduría aprovecha estos eventos para fortalecernos. Estos eventos los convierte en pruebas que tenemos que pasar. Mira, hermano, si Dios me dio esta palabra, es porque quizá alguien está sufriendo en este momento. Es porque alguien está tal vez atrapado en este dolor. Falta esa palabra de Dios en tu vida. Pues déjame decirte, hermano, hermana, que Dios, si tú eres un hijo o hija de Dios, Dios va a aprovechar este momento que tú estás viviendo para fortalecerte. Y la tienes que pasar esta prueba. Hay un video en donde se le ayuda a una mariposa salir del capullo.
que está forcejeando, que está usando su fuerza para poder salir del capullo y aparentemente no puede salir de él. Entonces hay una persona que le ayuda a romper el capullo para que salga con facilidad la mariposa, pero finalmente no tiene esa fortaleza en las alas. Finalmente, supongo que esta mariposa muere. ¿Por qué? Porque no tuvo la fortaleza, no pudo pasar esa prueba de salir del capullo. Hace 2-3 años tuve pollitos aquí en casa y había un pollito que no podía salir del cascarón. Le ayudé a salir del cascarón. ¿Saben cuál fue el resultado? Se murió ese pollito. No nació correctamente. No, por ayudarle a aprobar ese examen, no desarrolló esa fortaleza el pollito que necesitaba para estar fuera. Fue el único pollito que se murió. A ver, apunta, hermano, hermana, en tu cuaderno. Las pruebas pueden hundirte en amargura y desolación, o pueden ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Vuelvo a repetir. Las pruebas pueden hundirte en amargura y desolación, o pueden ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Si tú estás en este momento en una prueba, en un evento, si tú enfermaste o perdiste el trabajo, esto es Dios te está animando, te está invitando a crecer en una relación con Él. Es porque Él quiere mejorar esa relación contigo. Él te está llamando a Él. Él te está diciendo, yo te puedo ayudar, pero tienes que confiar en mí y tienes que vivir, tienes que aferrarte a mi palabra. Vamos a ver qué dice Juan 16:33. Juan 16:33. Dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, si Jesús, si nuestro Señor, si nuestro Dios ha vencido al mundo, y Él comparte su victoria con nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues estrechar esa relación con Él, porque solamente Él, por medio de Él, podemos vencer al mundo, podemos vencer estos eventos. ¿Queremos ver más claramente la diferencia entre los hijos de Dios y los demás? Vamos al Salmo 1. A veces cuando leemos la palabra de Dios, a veces no toma sentido. Pero cuando Dios te da la revelación que te está dando hoy, este Salmo 1 es hermoso. O sea, adquiere mucho sentido en tu vida, en mi vida. Dice así: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Pareciera que Dios nos está recordando
la enseñanza de esos 8 días, ¿verdad? Primero nos invita a tener una mejor relación con Él y ahora nos está invitando a meditar su palabra día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Hermano, hermana, si tú quieres prosperar en todo lo que haces, entonces medita su palabra día y noche. Y dijimos que meditar la palabra de Dios significa reflexionarla, entenderla, pensarla y tú compararte con esa palabra para que tú saber qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que te falta, qué es lo que estás haciendo mal para ya no hacerlo. Eso es meditar la palabra de Dios. Y dice después Salmo 1:4, no sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Así que, hermanos, creo que estamos sumamente privilegiados, porque si somos hijos del Altísimo es porque Él bajó, tocó a tu corazón, tocó a mi corazón y le abrimos las puertas. ¿Pero por qué le abrimos las puertas? Porque Él tocó a tu corazón, porque Él vino a tu vida. Así que, hermanos, pues ahora sí que tenemos todo para vencer, porque Cristo ya venció y en Cristo Jesús nosotros ya vencimos. Es cuestión de tiempo. Ya vencimos, hermano. Ya venciste, hermana. Aférrate a la palabra de Dios. Sé una iglesia fiel. Seamos todos parte de esa iglesia Filadelfia, para que todos nos gocemos de la protección de Dios. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos, hermana. Inclina tu rostro. Y esta palabra es para todos nosotros. Esto está en Romanos 8, versículo 18. Cierra tus ojos, deja tus cosas ahí en la mesa, ahí donde estés, y escucha esto. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Hermano, hermana, el sufrimiento es inevitable. Así es inevitable. Es seguro que habrá aflicción en nuestras vidas. Tal vez por el momento nos derrumbaremos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y el dolor nos pega. Porque somos seres humanos. Tenemos aún un cuerpo corruptible. Tenemos un cuerpo que por los 5 sentidos que nos ha dado el Señor, percibimos todo lo que pasa aquí en este mundo terrenal. Así que la aflicción puede llegar a nuestras vidas y es posible que nos derrumbaremos. Es posible que por el momento suframos y que nuestro corazón llore. Pero seguiremos adelante. Gracias a nuestro Dios. Todo depende de nuestros cimientos. Ahora entendemos por qué Dios nos ha estado repasando todos sus principios, todas sus enseñanzas, para que nuestros cimientos sean fuertes, para que nuestros cimientos sea Él mismo,
en Cristo. De lo que podemos estar seguros, hermanos, también, si vamos a sufrir y si vamos a tener aflicción, pero hoy también sabemos que Dios es fiel. Dios es fiel y nos va a proteger y nos va a cuidar nuestras vidas. Tal vez lo material podamos perder. Lo material se va a quedar. Lo material se va a echar a perder. Pero tu alma, hermano, hermana, y mi alma va a estar en el Señor. Y ahí nos gozaremos de un cielo nuevo y de una nueva tierra y de un cuerpo celestial. Y no habrá dolor, y no habrá problemas, y no habrá preocupaciones, porque estaremos en Él, con Él y para Él. Padre Celestial, muchas gracias por tu protección, Señor, porque lo estamos viendo, Señor. Muchas gracias porque a pesar de que varios hermanos del Maná han enfermado, sin embargo tú los has cuidado y los has levantado. Y ahora son gran testimonio de tu poder, son gran testimonio de tu amor. Y les has fortalecido, Padre, porque permanecieron en tu palabra. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a todos a permanecer en tu palabra, Señor. A permanecer en tus principios, a permanecer en ti, Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Ayuda a nuestro corazón, Padre, a salir adelante, Padre, a pesar de la adversidad. A pesar de que estemos llorando por el dolor, Señor. En ti tenemos vida. En ti lo tenemos todo, Señor. No importa lo que haya pasado, Padre. No importa, Señor. Si estamos en ti, entonces tenemos vida y tenemos la victoria, Dios. Muchas gracias por compartir tu victoria con la iglesia El Maná, Señor. Gracias por compartir tu victoria con todos nuestros hermanos que están escuchando este mensaje y que lo escucharán, Señor, a través de YouTube, Padre. Bendícelos, Señor, con tu victoria. Bendícelos con tu protección, Señor. Es una oportunidad para mejorar nuestra relación contigo, Padre. Para platicar contigo de nuestras dolencias, Señor. A pesar de que tú sabes lo que hay en nuestros corazones, te gusta que te hablemos con nuestra voz, porque de esa manera nuestro corazón, Señor, se desahoga, pero en ti, Jesucristo. Muchas gracias, Dios, por la vida. Gracias por el sacrificio. Gracias por esta oportunidad que nos das de seguir adelante y demostrar al mundo quién eres tú, Dios, nuestro Rey Todopoderoso. Muchas gracias, Padre, por ser esa verdad, Señor, por enseñarnos la verdad, Padre. Gracias por enseñarnos la vida. Gracias por enseñarnos el camino. Gracias por enseñarnos que eres tú mismo, Jesús. Y gracias por tomarnos a todos como tu templo, Padre. Gracias por cuidar tu templo, Señor. Muchas gracias, Dios. Síguenos bendiciendo, Padre, con tu Espíritu Santo, con tu unción hermosa, con tu unción fresca, poderosa, Padre. Muchas gracias por tu sabiduría, por alentar, por consolar nuestros corazones, Señor, por motivarnos, por inyectarnos fe, Padre, para poder seguir adelante y perseverar en tu palabra. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Padre. Te alabamos, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre hermoso de Jesucristo. Amén y amén. Sí, Dios, eres Dios eterno, Padre.
Te alabamos, Señor. No, Dios. Nada ni nadie nos separará de ti, Dios. Nuestro Salvador hermoso, eterno, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Pueden abrir sus ojos. Muchas gracias. Gracias, Señor. Padre, pues lo único que nos queda es honrarte con lo mucho que tú nos has dado, Padre. Porque a pesar de que no tenemos trabajo, Señor, nos han tal vez recortado el sueldo por la situación, pero sin embargo tenemos alimento, tenemos techo y tenemos lo único que necesitamos. Como lo dijo Pablo, tenemos a ti, Jesús. Es todo lo que necesitamos. Tu gracia, Dios. Señor, pues recibe estos diezmos y ofrendas, Padre, que hemos preparado para honrarte, Señor, para agradecerte y para decirte, aunque sea simbólicamente, te amamos, Señor. Te amamos, Dios. Recibe estas ofrendas y estos diezmos. Multiplícalos, Padre. Y Señor, sigue bendiciendo a mis hermanos. Síguelos bendiciendo con tu protección, con tus cuidados, con tu amor, con tu paz, con tu paciencia, Señor. Con tu benignidad, Señor. Con tu carácter hermoso, Padre. Con tu tranquilidad, pero sobre todo con tu fe, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria en el nombre hermoso de Jesucristo. Amén y amén. Pues hermanos, en verdad que los extrañamos mucho, pero pareciera que la situación todavía no nos permite reunirnos para alabar a Dios juntos. En mi corazón todavía no está en paz como para reunirnos. Acuérdense de la tarea, hermanos. Vamos a leer los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y vamos a identificar así con honestidad en qué iglesia me identifico. Este es un ejercicio para todos, hermoso. Eres tú y Dios. De hecho, si quieres, no me lo mandes. Para que lo hagas tú en intimidad con Dios. Amén. Bueno, pues Dios les bendice a todos, hermanos. Vamos a seguir en contacto vía WhatsApp. Estamos para servirles. Ya compartimos la palabra desde México, desde casa. Y pues vamos a seguir orando, pidiéndole a Dios esa instrucción para podernos reunirnos pronto. Esperemos que sea en agosto, ya no fue posible en julio. Esperemos que sea en el próximo mes, cuando nuestro corazón se sienta en paz y tranquilo. No nada más el mío, sino de todos ustedes, será la señal de que nos podemos reunir para alabar y adorar a nuestro Señor. Pues Dios les bendice, vamos a disfrutar de la vida, de las bendiciones, de lo que nos da Dios. Hasta luego y muy buenas tardes. Dios les bendice.